Presentamos el programa de la Federación para la Paz Universal, un programa que promueve una cultura de paz aquí en nuestro país y a nivel internacional, en la dirección del doctor Trevoredo Archons, en la voz en off Melissa Sandoval y en la conducción de María Elena Rivero y Jaime Fernández. Buenas noches amigos de Moderna Radio Papá y su plataforma digital. Hoy martes estamos ya listos para presentar el programa de la Federación para la Paz Universal. Y como siempre contamos con muy buenos invitados. Hoy está con nosotros Ángel Sánchez Dueñas. Él es presidente de la Federación de Periodistas del Perú y embajador para la Paz Universal. Pero antes, la bienvenida y el saludo de nuestro secretario general de la UPF Perú, Jaime Fernández. Hola María Elena Rivero, amigos de Radio Moderna, Radio Papá, embajadores para la paz. Hoy día martes 25 de agosto, ya faltan pocos días para culminar este mes. Ingresamos al mes de septiembre. Sí, efectivamente, damos la bienvenida al licenciado Ángel Sánchez Dueñas, presidente de la Federación de Periodistas del Perú. Bienvenido Ángel a este programa de la UPF. Muchas gracias por estar presente. Bueno, vamos a iniciar. Muchas gracias Jaime, muchas gracias María Elena por esta oportunidad de poder estar conjuntamente con ustedes y sobre todo de poder dialogar de los diversos temas que ustedes crean convenientes. Queremos iniciar esta entrevista conociéndote un poco más, nuestro público que martes a martes nos está siguiendo a través de la plataforma virtual. Quieren saber quién es Ángel Sánchez Dueñas, su trabajo como periodista, como presidente de la Federación de Periodistas del Perú y también especialmente como embajador para la paz. Adelante, Ángel. Realmente la trayectoria que tengo en el periodismo es bastante larga, casi podríamos decir la cantidad de años que tengo de vida, puesto que yo procedo pues de una familia de periodistas. Mi padre es también periodista, él ya está retirado, está jubilado, pero desde muy niño conocí lo que es este campo tan hermoso en la ciudad de Cusco, donde radicábamos y donde mi padre trabajaba en el diario El Sol del Cusco, que así se llama. Y justamente en esta casa editora vivíamos todo conjuntamente con mis hermanos, con toda mi familia, en el patio, en el tercer patio donde se editaba el periódico. Y ahí es donde he conocido pues de muy cerca a muy destacados hombres de prensa del Cusco, entre ellos a David Luza, un veterano periodista ya también jubilado, retirado. También se desempeñó en ese entonces Denis Vargas Marín, ¿no?, que actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo. Bueno, y posteriormente ya más adelante en la etapa escolar, también logré desempeñar en algunas oportunidades escribiendo algunos artículos en algunas revistas, en algunos periódicos e ir así poco a poco abriéndome espacio en este campo hasta que después de concluir la universidad ya entrar a trabajar directamente ya al diario La República. Y bueno, primeramente estudié sociología y luego, después de casi 11 años de ejercer el periodismo, estudié periodismo en la escuela Jaime Baucetti Mesa y luego logré graduarme como licenciado en la Universidad Logos University de Miami, en donde obtuve pues el grado de licenciado en ciencias de la comunicación. Bueno, posteriormente me he ido desempeñando en diferentes ámbitos del lado gremial del periodismo hasta ocupar el cargo actualmente de presidente de la Federación de Periodistas del Perú. Pero a su vez también he estado muy ligado a la UPF. Justamente soy uno de sus fundadores, ¿no? Uno de los fundadores,
de la UPF, en donde tuve una participación muy activa justamente en la conformación de la Federación Universal para la Paz, con el general John Caro, con Orestes Sánchez, con el reverendo Trevor Jones, ¿no? Y en una primera directiva donde ocupé pues el cargo de secretario de actas, ¿no? Y a su vez también conformamos con Cutipa, el actual, no sé si seguirá siendo el estatuto, pero el primer estatuto de la UPF, el cual fue diseñado pues por nosotros y luego inscribir la UPF, ¿no? Y hemos tenido pues ahí una trayectoria de forjar primigeniamente pues esta Federación Universal para la Paz, que gracias ya a la participación que tienen ustedes está logrando pues un sitial bastante importante, ¿no? Licenciado Ángel Sánchez Dueñas, como periodista, díganos, ¿a usted le gusta más la prensa escrita o la prensa hablada? ¿Y por qué? Bueno, yo me he desempeñado en varios campos, ¿no? Inicialmente hice mis, digamos, primeras labores periodísticas en el campo escrito. Luego en el campo gráfico, también como reportero gráfico, y paralelamente a esta actividad de reportero gráfico, me he desempeñado durante muchos años en la radio, ¿no? Teniendo diferentes espacios de entrevistas desde los años 80, ¿no? Principalmente en Radio 1 y luego hemos pasado en diferentes otros programas. Actualmente soy corresponsal de Radio Kiwi de San Francisco, California, donde me desempeño pues como corresponsal de esta emisora radial que tiene un alcance no solamente en la ciudad de California, sino también tiene una repetidora en Nueva York y otra en Washington, ¿no? Entonces ahí regularmente, casi se podría decir 2 a 3 veces al mes, envío los reportes de los acontecimientos que están ocurriendo actualmente en el país, ¿no? Pero yendo a tu pregunta, María Elena, propiamente mucho más me ha gustado el campo del periodismo escrito y principalmente en el campo de la política y de la economía, donde más me puedo desenvolver en ese aspecto, ¿no? En el campo de la radio he desarrollado también varias labores, como ya los expliqué anteriormente, pero creo que mi fascinación está más en el ámbito de la prensa escrita. Estamos en el programa de la UPF Perú, abordando el tema los medios de comunicación en tiempo de pandemia, con un invitado súper especial, el licenciado Ángel Sánchez Dueñas, presidente de la Federación de Periodistas del Perú. Aprovechamos para anunciarles nuestro próximo evento, el lanzamiento de la Asociación Internacional de Medios para la Paz, IMAP, este 2 de septiembre a las 4 de la tarde. Pueden seguirnos a través de nuestras plataformas Facebook y YouTube. Nos encuentran como UPF Perú. El licenciado Ángel Sánchez Dueñas, antes de decir esta pregunta, quiero mencionar un estudio que ha hecho una colega suya, que también es docente de Ciencia de la Comunicación de la Universidad de Lima, acerca de las noticias falsas que están circulando, especialmente en estos tiempos de pandemia, ¿no? Ella hace un estudio y llega a esta conclusión en porcentajes, el por qué, ¿no? De dónde se origina generalmente en estos tiempos, de dónde sale, dónde es el inicio de estas noticias falsas. Y este estudio es muy interesante, se lo voy a mencionar, ¿no? Dice que en base a este estudio de las noticias falsas, un 59%, ¿no?, de estas noticias son noticias reconfirmadas, o sea, son noticias de que se han sacado datos de diferentes fuentes, ¿no? Y se ha armado una noticia. Esto le llaman noticia reconfirmada. Un 38% dice que son totalmente fabricadas. Un 20% dice que
los autores de estas informaciones falsas eran políticos y figuras públicas. Pero lo más sorprendente, dice que un 60% estas noticias como que se originan en los medios públicos. En otras palabras, ella concluye diciendo, ¿no? Bueno, las desinformaciones no vienen de arriba hacia abajo, como generalmente ocurre, ¿no? Dice, estas desinformaciones en este tiempo, especialmente de pandemia, están viniendo de abajo hacia arriba. Y concluye diciendo que, en otras palabras, que son generados por los propios ciudadanos. Entonces la pregunta es, ¿cómo combatimos las noticias falsas que se han multiplicado durante esta pandemia? Bueno, mira, acá habría que hacer también, aparte de ese análisis que ha hecho esta periodista, ver lo que estaba ocurriendo también, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, ¿no? En Europa no solamente con el tema de la pandemia, sino ha habido una corriente a nivel político de estas informaciones falsas que son las llamadas, los llamados bulos, ¿no? Entonces, estos bulos que son muy poco conocidos con esta terminología acá en el país y en Latinoamérica, y que es más utilizado principalmente en España, es una práctica que se hace para justamente transmitir algunas informaciones, que hacerlas parecer como si fuesen verdaderas. Y esto generalmente procede, como tú lo has dicho en un inicio, a veces desde arriba hacia abajo, ¿no? Un poco para poder manejar las corrientes de opinión. Pero actualmente lo que está ocurriendo con el tema de la pandemia, que la información viene de abajo hacia arriba y se hace de una forma generalizada, es porque existe actualmente lo que es estas redes sociales y el Internet, y que lamentablemente hay muchos comunicadores sociales y periodistas que terminan lanzando una información porque lo recogieron en una página web o de repente en un portal informativo, y que a su vez no lo han contrastado debidamente, porque el hecho de que de repente salga publicada en una página informativa que sea tal vez de un cierto prestigio, no necesariamente esa información es completamente verdadera y valedera. Entonces el periodista en todo momento está comprometido, y sobre todo profesionalmente debe estar calificado para que la información que está recogiendo de diferente medio o diferente fuente tenga que ser reconfirmada. O sea, no solamente confiarse y fiarse de que el portal o el medio de comunicación, por el prestigio que tiene, lo ha publicado y que ya es así, sino tiene que tomarse el cuidado de por lo menos verificar que este medio de comunicación, qué fuente está tomando para lanzar esa información. Entonces, principalmente en el tema actual que es de la pandemia, existen diferentes informaciones, diferentes versiones, no solamente en el tema del tratamiento de la enfermedad y en las posibles curas que puedan haber, y que hay una gran variedad incluso de versiones y de médicos y de científicos calificados que pueden incluso hasta aseverar que un determinado medicamento o una determinada práctica hace que pueda curar el COVID. Pero esto, el periodista tiene que tener sobre todo el profesionalismo adecuado para poderlo certificar. El periodista es como un notario público, pero es un notario público de la verdad, porque es el que certifica que lo que está lanzando a través de su medio informativo, sea escrito, radial, televisivo o ahora los medios virtuales, son debidamente certificados. O sea, el notario público certifica. Igual el notario público de la verdad, que es el periodista y el comunicador social, tiene que certificar que lo que está lanzando a través de su plataforma informativa es una información que es verdadera, que es valedera y que tiene un alto contenido de veracidad. Y sobre todo asegurarle a la audiencia y a la población
la objetividad y la pluralidad que necesitamos para poder que la propia ciudadanía tenga una opinión de lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Y podemos también nosotros ver en este aspecto que la desinformación no solamente viene de abajo, sino viene de todos lados. Nosotros hemos visto y cómo el gobierno ha tenido que aceptar sobre todo el tema de la cantidad, de la cifra que realmente están habiendo de los fallecidos, y ellos en poco a poco se están adecuando a lo que ya otros especialistas, investigadores han ido ya informando de que la cifra no era en ese momento 20.000 o 16.000, sino que era prácticamente casi el triple o hasta un poco más. Entonces el gobierno actualmente ya está un poco ajustando esa cifra hasta llegar a la cifra real. ¿Y esto por qué? Porque hay un manejo justamente de la información. Porque al inicio el gobierno definitivamente ha tratado de no alarmar a la población con el tema de la cantidad de muertos. Ahora, en la actualidad, vemos que la población está actuando en una forma prácticamente casi confiada porque piensa y cree, de acuerdo a las cifras oficiales que están saliendo, que la pandemia se encontraría de repente en un estado de la supuesta meseta que fue anunciada en varias oportunidades por el gobierno. Entonces, esto está haciendo de que el contagio y la propagación del virus vaya siendo de un crecimiento bastante alarmante. Entonces el gobierno actualmente ya se ve en la obligación prácticamente de ir revelando poco a poco las cifras reales. Entonces vemos pues que la desinformación viene de ambos lados, tanto de arriba como de abajo. Y en el medio se encuentra justamente la población. Pero acá viene justamente cuál es la función que cumplimos nosotros como periodistas y como comunicadores sociales, que es el de informar con la verdad a la población. Y muchas veces la verdad es incómoda para las autoridades. Y esta verdad que es incómoda para las autoridades termina muchas veces censurando, sancionando o pretendiendo coaccionar a los medios de comunicación o a los periodistas que estas informaciones y hacen pues que el periodismo se encuentre pues en una situación bastante complicada, ¿no? Ángel, ¿cómo hacen ese cruce de informaciones para certificar, ya que tú has dicho que los periodistas son como los notarios de la verdad, ¿no? Pero ¿cómo hacen ese cruce de informaciones para que el periodismo pueda realmente decir, esta noticia es veraz, esta noticia es transparente, esta noticia debemos de informar al público peruano, ¿no? Entonces, ¿ustedes tienen alguna fuente o recurren a una fuente internacional? ¿De qué manera realizan esta veracidad de las informaciones emitidas tanto por el gobierno o por otro organismo? Mira, la información, el contraste de la información, hay varias técnicas de acuerdo a las circunstancias y digamos, a la información que se presente, ¿no? Si hablamos propiamente de lo que es el caso de la pandemia, y vamos puntualmente a tratar el tema, por decirte, el de la cantidad de cifras, hay por un lado la versión del gobierno que anuncia que hay tantos muertos, digamos, en el día de hoy o en el mes. Pero ya han habido algunos especialistas de investigación que han logrado revelar que lo que el gobierno viene anunciando que en el mes por decir, de agosto o de julio, vayamos a julio, de este año hubieron, por decir, 2.000 muertos, por tomarlo así arbitrariamente, ¿no? Hubieron 2.000 muertos. Entonces tú comparas lo que ocurrió en el año pasado, en el 2019, en el mismo mes de julio, y haces una comparación mes a mes, desde el mes de enero hasta el mes de julio, y ves una gran diferencia de la cantidad de muertos. Entonces, lo que regularmente ves que habría de mortandad
normal y natural por diferentes enfermedades o por vejez, lo que fuese, ha habido un crecimiento exponencial. Entonces, si a eso también tú recurres a lo que se ve que hay cantidad de entierros y de la modalidad de entierros, porque en el tema de la pandemia hay un protocolo que se sigue justamente para la inhumación de los que perecen, ¿no? Por COVID o por la sospecha de COVID, ¿no? Entonces se sigue un protocolo. Entonces ahí tú haces una comparación. Entonces ves pues que es lo que la cifra oficial sale, más lo que sale en las fuentes en otras fuentes del gobierno con respecto a la mortandad diaria o mensual, hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué te hace sospechar? Que lo más lógico es pues que si el año pasado entre esos meses hay una cantidad, por decir, de 500 muertos y ahora aparecen 1.500 muertos y el gobierno anuncia que son solamente 600, ¿dónde está la diferencia? Entonces, ahí es justamente donde el periodista recurre a estas fuentes y a esta contrastación de información para decirle a la ciudadanía, acá tenemos la cifra oficial, pero acá está la otra cifra también oficial, pero que no es considerada COVID, ¿no? Y hay una diferencia a la del año pasado, entonces, ¿cuál es o dónde está, como se dice, el meollo de la situación? Y hay de repente, ocultamiento de los muertos, un ocultamiento de la información y por qué criterios, ¿no? Entonces ahí es donde tiene el periodista, digamos, las diferentes fuentes de contrastación y en diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una declaración de un político y el político habla sobre una circunstancia o haya una acusación sobre un personaje, entonces se recurre a la fuente que está acusando y también se tiene que recurrir, por otro lado, al acusado, para que el acusado dé su versión. Y por otro lado, recurrir también a las fuentes judiciales para certificar si realmente ese proceso se está llevando a cabo o no se está llevando a cabo y en qué circunstancias y en qué etapas y cuáles son justamente los trasfondos de esa investigación, ¿no? Eso es lo que se estila a hacer, licenciado Ángel Sánchez, en lo que es el periodismo, pero también se estila el poner noticias sin confirmar, como la señora Magali Medina, o hay muchos que cuelgan las noticias y dicen tal cosa está sucediendo, pero sin confirmar, ¿no? O sea, todavía no se confirma, pero ya creó, pues, la expectativa, el miedo, el temor de las personas ante noticias que no son totalmente ciertas, ¿verdad? Bueno, pero ese es lo que sucede en el periodismo y lo que me ha gustado mucho de la parte en la que informa de los estudios que usted tiene es la sociología. Yo creo que un periodista debe estudiar sociología para conocer así un poco a las personas, a lo que sucede en el país, ¿no? Esa es la base importante de un periodista. Dígame, ¿qué está haciendo actualmente la Federación de Periodistas del Perú? Bueno, la Federación de Periodistas del Perú a lo largo de este trayecto de la pandemia ha ido realizando una serie de actividades, una serie de diagnósticos también, porque inicialmente para nosotros también fue bastante complicado de poder adecuarnos y mantenernos sobre todo en una actividad regular, ¿no? Porque lo normal es tener un contacto vía telefónica y después realizar actividades en forma presencial. Pero este tema de la cuarentena fue un tema bastante preocupante para nosotros, que aproximadamente a los menos de 30 días realizamos nosotros una sesión de CEN virtual de la federación. En el segundo CEN virtual que realizamos, tomamos nosotros el acuerdo de solicitar a cada una de nuestras bases, de nuestros centros federados a nivel nacional, para que nos envíen la información de cómo se iba desarrollando las dificultades que tanto presentaban los periodistas como también
los programas informativos, noticiosos y los propios medios de comunicación. Entonces nosotros encontramos ahí una serie de informes que eran bastante preocupantes, empezando propiamente desde Lima, ¿no? En la región Callao, que uno de los principales medios de comunicación del Callao y que es además el vicedecano de la prensa nacional, el diario El Callao, fue el primer periódico y el primer diario en cerrar actividades, ¿no? A escasos 10 días, 12 días de iniciar la pandemia. Y también hemos encontrado reportes a nivel nacional en ese momento. Ahora estamos reajustando ya los informes y calculo yo que en unos 15 días debemos tener ya otro diagnóstico. Hemos visto pues que tanto los programas informativos fueron reduciéndose poco a poco. De repente, si eran a veces emisiones diarias, empezaron a salir por emisiones interdiarias o emisiones semanales. Y de igual forma también con los propios medios de comunicación. Hay varios medios de comunicación que durante la cuarentena tuvieron que cerrar su emisión total, su programación completa. Y uno de los principales sostenimientos de comunicación y de un programa especialmente periodístico es la publicidad, ¿no? Entonces, en la cuarentena, la publicidad fue totalmente uno de los principales problemas que desapareció por completo. No solamente en la publicidad privada, sino principalmente también en la publicidad estatal, que es prácticamente el que sostiene y a los principales medios de comunicación más que a los medios pequeños, ¿no? Entonces, ahí nosotros encontramos todas estas problemáticas y nosotros emitimos este informe que teníamos en un documento al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros y a la ministra de Trabajo de ese entonces, señalando pues las dificultades que habían y sobre todo solicitándole que tomara medidas concretas para proteger la libertad de expresión, la libertad de prensa y proteger a los medios de comunicación y proteger también en este aspecto la continuidad del ejercicio del periodismo, porque los periodistas se veían afectados en el sentido de que principalmente periodistas independientes, me refiero a independientes a aquellos que no dependen económicamente o contractualmente con la empresa en la cual emiten sus programas informativos. En el cual pues se veían seriamente afectados, ¿no? Y que lamentablemente no encontramos un eco por parte del Ejecutivo, pero sí en el Legislativo, a través del Congreso de la República, en el cual con varios congresistas de diferentes bancadas hemos logrado nosotros establecer contacto y a través de ellos estamos trabajando algunos proyectos de ley que ojalá pues tengan el respaldo del voto del Pleno, ¿no? Y sobre todo también estamos viendo actualmente en la Comisión de Transportes y Comunicaciones el tema de la ley, una ley que vea y regule sobre todo el tema de la publicidad estatal y que esta publicidad no sea absorbida pues en su casi totalidad sustancial por los grandes medios de comunicación y que sea pues diferida en una forma justa a los medios de comunicación pequeños y principalmente también en el caso de provincias, a los regionales y locales. Entonces, en ese aspecto nosotros estamos trabajando. Yo el día
Ha sido, creo que el lunes o martes, tuve una participación en la Comisión de Transportes, en la cual la Federación de Periodistas del Perú ha tenido justamente una intervención para poner su posición oficial, gremial, con respecto a los proyectos de ley en los cuales se están trabajando, y nosotros pues justamente estamos sentando ahí nuestra posición en el sentido de que la publicidad debe ir a los medios de comunicación regionales, locales, y a los pequeños, para asegurar no solamente la libertad de prensa, sino principalmente la pluralidad, y sobre todo que haya pues una prensa bastante diversificada, y que tengan mucha oportunidad los medios en diferentes partes del interior del país, ¿no? Gran entrevista el día de hoy con el licenciado Ángel Sánchez Dueñas, presidente de la Federación de Periodistas del Perú. Aprovechamos para saludar a nuestros seguidores quienes comparten el video de nuestro programa. Saludamos a Giovanni Urrunaga, Segundo Valladares, Luz Gardis Mejía, Fran Guerrero. Gracias por su preferencia. Sabemos, Ángel Sánchez, que los periodistas, los hombres de prensa, son las personas que están más en riesgo en este tiempo, en el sentido de que ellos tienen que cubrir muchos casos de personas que están infectados por el COVID-19, ¿no? Y justamente están trabajando ellos mismos codo a codo con los médicos, con el personal de salud, e inclusive, ¿no?, con la seguridad, ¿no?, con las Fuerzas Armadas, porque tienen que extraer, tienen que traer la noticia fresca para poder informar de una manera clara, ¿no?, clara y veraz. Entonces, ¿hay alguna ley que proteja el trabajo de la seguridad de los hombres de prensa en este tiempo, especialmente de pandemia? Mira, actualmente existe en el país una ley que está vigente, no recuerdo ahorita cuál es el número de esta ley, pero esta ley establece que los medios de comunicación tienen que contratar un seguro particular por parte y cuenta de la empresa periodística para sus periodistas que cubren información de campo, o sea, propiamente a los reporteros que salen a la calle a hacer entrevistas. Entonces, esta ley ameritó que justamente la Federación de Periodistas del Perú, al inicio de la pandemia, emitiera un comunicado y una alerta a las autoridades para que justamente fiscalizaran a los principales medios de comunicación que cumplieran con esta obligación de contratar un seguro particular, ¿no? Que lamentablemente pues vemos que en su gran mayoría no es realizado de esta forma, ¿no? Y bueno, vamos a nosotros seguir actuando porque mucho depende de las autoridades, principalmente del Ministerio de Trabajo, de hacerle el seguimiento a, a las obligaciones que deben cumplir pues las empresas en general, y en este caso propiamente las empresas periodísticas, ¿no? Y en ese aspecto, pues, nosotros vemos que hay muchas falencias, hay muchas dificultades que los periodistas tienen en general. Actualmente tenemos nosotros en el país casi un 80%, si que de repente no es más, los periodistas que son completamente independientes y que no tienen digamos, un contractual con la empresa periodística a través de la que trabajan. Y que, por el contrario, más bien el periodista que es autogestionario de su propio espacio periodístico, más bien termina siendo el que financia y paga a la empresa periodística, principalmente en las radiales y las televisivas, por el espacio que emiten su información. Y esta práctica es más común
en el interior del país, en las provincias y en las regiones de nuestro país. Entonces ahí vemos pues que tanto el periodista y el comunicador social no tiene un seguro social, no tiene un fondo de pensiones para una jubilación justa, no tiene un acceso a las del Seguro Social, de Salud o del MINSA, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros una gran dificultad. Y yendo propiamente al inicio de tu pregunta, el periodista, tan cual como los médicos, las enfermeras, los técnicos asistenciales, tal como la policía y el ejército que se encuentran en la primera línea, junto a ellos también están los periodistas. Y así como ha habido una gran mortandad en estos ejercicios de estas profesiones, la mortandad que ha habido en el periodismo a nivel nacional es bastante alarmante. Nosotros tenemos actualmente una cifra de aproximadamente 165 periodistas y comunicadores sociales que han perecido desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad. Y por diferentes, no solamente también por el tema del COVID, por el COVID es una cifra bastante sustancial, pero también han perecido por otras enfermedades, que son las hipertensiones, la diabetes, enfermedades renales, enfermedades crónicas que no han sido tratadas adecuadamente, pero todo esto es consecuencia de la actual pandemia, del COVID, que lamentablemente los nosocomios, los hospitales, las postas médicas y todo el sistema de salud en general está dedicado exclusivamente al tratamiento del COVID. Y no te reciben absolutamente a ningún tipo de otra enfermedad. Entonces, estos terminan, pues, en su domicilio, pues, agravándose, haciendo que estas enfermedades crónicas se comprometan seriamente su vida y terminan, pues, pereciendo. Pero por el tema del COVID, prácticamente de estos 160, son aproximadamente un 65% de periodistas que han fallecido. Actualmente, en esta semana, el día sábado, ha fallecido nuestro querido colega y dirigente nacional de la Federación, Enrique Ajalcriña Alache, en la ciudad de Pichincha, quien parecía que ya estaba recuperándose de esta enfermedad del COVID. Lamentablemente, pues, el último día no resistió a tanto medicamento y a la falta de oxigenación que necesitaba, y pues le dio un paro cardíaco y ha aparecido un apreciado dirigente, y que inclusive salió en un reportaje en Canal 2, donde en el hospital se reencontró con su alumno, que ya era pues todo un profesional y era justamente el director del hospital, ¿no? de Chincha. Entonces, vemos así. Actualmente también yo estoy conversando hace unos minutos antes de conectarnos, con nuestra dirigente de Chimbote, la presidenta del Centro Federado, y quien me está informando que actualmente tiene a 2 colegas periodistas que están internados, uno de ellos muy seriamente comprometido, que esperemos pues que logre vencer esta enfermedad y salir airoso, ¿no? Entonces vemos pues que así como los médicos, las enfermeras, la policía, los militares, los periodistas también estamos seriamente afectados, ¿no? Así es. Licenciado Sánchez Dueñas, efectivamente, eso, quien le habla también lo hemos podido ver. He tenido la oportunidad de viajar casi 2 veces todo el Perú como Asociación de Locutores del Perú, y a veces como que en las reuniones hablábamos de salud y la gente, no, yo tengo mi seguro, o no le tomábamos la importancia que le estamos dando ahora en esta pandemia, que estamos perdiendo amigos, familiares, compañeros. Yo creo que esto nos va a dejar, cuando pase todo, quiera Dios que sea pronto, nos va a dejar una gran enseñanza, que es la salud, cuidar nuestra salud, tener un seguro, tener donde acudir si enfermamos. Nos da muchísima pena lo que les está pasando en el caso de los periodistas, y también me da mucha pena
que muchos amigos periodistas me están llamando y se han reinventado. O sea, no tienen ahorita trabajo porque los medios de comunicación, desgraciadamente, le hablo como gerente de un medio de comunicación, los pagos son excesivos de luz, un recibo de 20.000 soles para pagar, no están todos los clientes trabajando porque han cerrado los restaurantes, han cerrado muchos lugares que hacían publicidad y no contamos con la publicidad estatal, que tanto también se está luchando. Pero en este caso, me llaman algunos periodistas y me están escribiendo que se han reinventado. Están esperando que pase todo esto para volver a trabajar, volver a ser concesionarios de repente de algún medio, pero mientras tanto están vendiendo productos, están haciendo otras cosas. ¿Qué es lo que están haciendo algunos colegas como presidente de la Federación de Periodistas del Perú? Algunos que se han reinventado y que no pueden esperar más y que tienen que mantener a su familia. Bueno, es bastante, digamos, novedoso lo que hay muchos colegas que han establecido incluso hasta grupos de WhatsApp, ¿no? En los cuales ofertan algunos productos o servicios o inclusive información de recomendaciones propiamente de cómo cuidarse del COVID o de lo que está sucediendo en alguna región, ¿no? Definitivamente, yo creo que eso es innato del peruano. Es una forma de salir a las adversidades. Recordemos nosotros que hemos vivido crisis bastante duras, no solamente en la década del 70, sino principalmente en la década del 80 y el 90, ¿no? Con el terrorismo y con la crisis económica que ha sido, pues, terrible, terrible, ¿no? Y que yo saludo sobre todo a aquellos que han sabido sostenerse y a aquellos que han logrado sostener sus empresas periodísticas y mediáticas, ¿no? Que a pesar de la adversidad, tú lo has dicho muy bien, María Elena, y eso ha sido uno de los principales factores en los cuales en provincias hay muchos medios de comunicación radiales que dejaron de salir y de emitir su programación por uno de los principales atenuantes, que es justamente el sostenimiento económico. Porque no es solamente lanzar la señal y que la señal sale al espectro como arte de magia, sino tiene que considerarse que los transmisores consumen una cantidad de energía eléctrica tremenda, que es fuertísima, el recibo de luz, la antena y todos esos hace que justamente sea una carga económica. En ese aspecto hay algo que nosotros tenemos que considerar y sobre todo creo que acá todos los gremios en general tenemos de diferentes ámbitos, tenemos que reunirnos y juntarnos para justamente tratar estos puntos. Y que ahora estamos viendo que principalmente el Congreso de la República, con este Congreso que tenemos, está realmente preocupándose por lo que está ocurriendo con la ciudadanía, las necesidades, las dificultades, y tratando de generar leyes que favorezcan a los grandes sectores y aliviar estos problemas. Pues creo que es el momento. Es el momento de poder llegar a un entendimiento y a un consenso para salir adelante y sobre todo para algo muy importante, que es uno de los fines supremos, proteger la libertad de prensa y la libertad de expresión. Son los dos principales pilares que sostienen la democracia en un país. Y si no tenemos una prensa libre, que no esté maniatada y comprometida por el factor, digamos, económico a nivel de la publicidad, que si el gobierno o un sector dice, y te coloco la publicidad y muchas veces te baja la publicidad y no te dice nada, pero te hace entender que es muchas veces por la línea editorial o la línea periodística que está siguiendo, ¿no? Entonces es una forma de amedrentar, una forma de someter a los medios de comunicación. Y en ese aspecto, la Federación ha analizado y ha tratado este tema en varios congresos nacionales y nosotros hemos hecho varias propuestas al respecto. Y estamos nosotros viendo también para poder trabajar un proyecto de ley en el cual se genere beneficios
a las empresas privadas que inviertan en publicidad en los medios de comunicación, pero principalmente en los horarios en los cuales se emiten los programas informativos noticiosos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para asegurar justamente la libertad, la independencia que debe tener un periodista y un medio de comunicación. Y que esto signifique que de repente a la empresa privada se le exonere del impuesto de la renta o de un porcentaje del IGB, que hay formas. Y en este campo ya hay, digamos, experiencias, no en el Perú, pero sí en otros países. Entonces, recogiendo esas experiencias que se han dado en otros países, podemos nosotros aplicarlo acá en el Perú, para que la prensa tenga pues una seguridad, sobre todo de sostenimiento económico, que es lo que se necesita, como cualquier otra empresa cualquiera. Este 2 de septiembre, 4 de la tarde, la Federación para la Paz Universal Perú presenta el lanzamiento de la Asociación Internacional de Medios para la Paz, IMAP. No se lo pierdan, síganos a través de nuestras plataformas Facebook y YouTube. Nos encuentran como UPF Perú. Hace poco hemos tenido un evento, el Rally de la Esperanza, que fue un evento que convocó a la mayor cantidad de medios de comunicación y periodistas, medios de comunicación en general, que han hecho la retransmisión a nivel mundial en más de 190 países. Realmente ha sido todo un éxito. Uno de nuestros amigos embajadores, que también tiene un medio de comunicación que hizo la retransmisión, él no comentaba acerca de su trabajo en su radio y él ha hecho unas publicaciones, pero el Facebook, el YouTube las paraban eliminando, como que él se sentía incómodo con esta situación, ¿no? Que por qué retiran su publicación, como que no hay respeto a los derechos, ¿no?, de la prensa. Entonces, desde la aparición del COVID-19, que se originó a fines del año 2019 en la China, y muy tarde se hizo la información, pasaron meses, ¿no? Creo que más de 2 meses en que se hizo público al mundo, ¿no? Y después lo propio en el Perú, ¿no? Tomando las medidas de precaución. Y los periodistas en la China no han podido, desde su aparición, divulgar, ¿no?, como debe hacerlo el periodista, ¿no?, con una información veraz, sincera de la realidad que está pasando en el país, ¿no? Entonces, ellos han tenido mucho problema, incluso hay muchos periodistas desaparecidos en China, lo mismo ocurrió en Rusia, lo mismo en Venezuela, y realmente tú como presidente de la Federación de Periodistas, tú debes estar más compenetrado seguramente con estos casos de desaparición, ¿no?, de coacción de la libertad de los derechos humanos. ¿Ha ocurrido algo similar en el Perú por parte de las autoridades de turno acerca de restringir los derechos de los periodistas y de los medios de comunicación para informar con transparencia y verdad, especialmente en este tiempo de pandemia? Bueno, a lo que tú refieres de esas supuestas desapariciones tanto en China, en Rusia, en Venezuela, bueno, nosotros no tenemos absolutamente ninguna información por ninguna fuente, ni de las Naciones Unidas, ni de derechos humanos o de algún colectivo, ¿no? Y si es que lo hay, sería bueno que me lo alcances para poderlo hacerle un seguimiento adecuado, ¿no? Lo que actualmente está ocurriendo por el tema de la pandemia acá en el Perú, definitivamente no hemos tenido nosotros una desaparición forzosa que haya sido, digamos, denunciada o que haya ocurrido, ¿no? O por lo menos que haya una sospecha de lo que haya ocurrido. Pero sí, definitivamente hay persecución. Definitivamente hay algunas coacciones, algunos mecanismos que utilizan muchas veces algunas autoridades sobre la prensa, de pretender judicializar no solamente al hombre de prensa o a la mujer de prensa, sino también al medio de comunicación.
Y esta es una práctica que se ha venido haciendo en estas dos últimas, hasta 3 últimas décadas, ¿no? Desde los años 90 hasta la actualidad, ¿no? En las cuales pues han ido cambiando la legislación y sancionando principalmente, no solamente trasladando estas penalidades que eran establecidas en el Código Civil y trasladarlas al Código Penal. O sea, de que propiamente sentenciar a una pena efectiva a los que cometan estos supuestos delitos, principalmente en el tema de difamación, ¿no? Y que esto que antes era una falta que estaba establecido en el Código Civil y que muchas veces era sentenciado a una pena de repente de barrer una calle o de cumplir una obligación, ¿no? Ahora está sentenciado a una pena efectiva de carcelería. Y que esto sí es bastante preocupante porque se está haciendo ya muy común, no solamente en el Perú, sino en toda América Latina. Y principalmente en América Latina, no está ocurriendo en otras partes del mundo, ¿no? Y esto tenemos que nosotros verlo y analizarlo y tomar acciones en conjunto, no solamente en el país, sino en toda esta orbe del continente, para poder lograr establecer mecanismos de protección. Y no solamente recurrir al tema de nuestra legislación interna, sino principalmente ir a una legislación ya internacional, a los tratados internacionales. Porque es ahí donde, digamos, esta entidad supranacional va a obligar a la nación, al gobierno de los países, a que cumplan los tratados internacionales a los cuales nuestros países están suscritos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que debemos actuar con mucha más cautela, con mucho más cuidado y sobre todo con una reacción inmediata de lo que está ocurriendo, ¿no? Y si es que ocurre algo contra un periodista o comunicador social, esté agremiado o no esté agremiado a nuestra institución, tiene que el gremio tener una respuesta inmediata de respaldo hacia ellos. ¿Han hecho algún pronunciamiento respecto a esta índole de lo que estás comentando? O tal vez algún pronunciamiento, tal vez, de temas de salud respecto a esta pandemia que vivimos? Sí, hemos hecho. Durante lo que da del inicio de la pandemia hasta 12 a 14 pronunciamientos. Y con respecto a lo que mencionas de las agresiones a los periodistas y a propiamente de repente algún programa informativo, también lo hemos hecho. Nosotros nos hemos pronunciado también de lo que ha ocurrido pues con los periodistas de algunos medios de comunicación que han salido despedidos, como es el caso del Grupo La República, en el cual pues casi de ciento y tantos trabajadores, más de 60 eran periodistas, y la federación se ha pronunciado al respecto. Y sobre todo ha sancionado la actitud del grupo mediático, del Grupo La República, que habiéndose acogido a el préstamo del Fondo Reactiva Perú, que el principal objetivo era pagar proveedores y pagar planillas, haya terminado pues despidiendo a sus trabajadores. Y nosotros hemos hecho un pronunciamiento público sancionando esta actitud, lo que ha ocurrido con la República, como lo que ha ocurrido también con Panamericana, como lo que ha ocurrido con radioprogramas y otros medios de comunicación. Bien, quisiera saber cuál es su opinión acerca de las presentaciones del presidente Vizcarra, sus conferencias de prensa. Habían algunos comentarios de los periodistas que por qué 15 minutos antes de que el presidente salga a través de la televisión a su conferencia de prensa, a través de las redes sociales de la Presidencia de Perú, ¿por qué 15 minutos antes empieza recién a comunicar a los periodistas que él va a hablar? Entonces, un poco la queja
que todo el mundo no está atento, tiene muchas cosas que hacer, ahora hay que trabajar, muchos se han reinventado, no tienen el tiempo para estar pendiente. ¿Por qué 15 minutos antes sucede eso cuando no debería de ser el trato hacia los periodistas? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, con respecto a las conferencias del presidente, yo creo que cualquier institución o autoridad está en su, digamos, condición de poder realizarlo en cualquier momento, pero definitivamente en la condición del presidente de la República y en un estado de emergencia, de pandemia, como la cual actualmente estamos siguiendo, debería haber un mecanismo o establecerse por lo menos un calendario de conferencias y sobre todo de poderlo establecer periódicamente, ¿no? ¿Para qué? Principalmente para el establecimiento de las preguntas que se le van a formular al presidente de la República. Porque las preguntas que de repente uno lo pueda tener preparado para una fecha y en esa fecha no se realiza la conferencia de prensa y se realiza de repente 4 o 5 días después o una semana y ahora inclusive ha sido ya casi 15 días después, pues esas preguntas ya no son las mismas. Y sobre todo la forma como están haciendo las que es por escrito y vía correo y por un sorteo, que este es un mecanismo que lo han agarrado de lo que se ha hecho en España, ¿no? En España al inicio también de la pandemia también aplicaron este mecanismo y ese modelo lo ha agarrado propiamente el Perú, porque es el país que está siguiendo fielmente lo que se está siguiendo a nivel de manejo de medios de comunicación en forma de pandemia, es el modelo español. Entonces, este tipo de estilo, digamos, que ha agarrado ya el gobierno, es definitivamente censurable, completamente censurable, porque no se condice con la condición de un país democrático en el cual existe la libertad de prensa y la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque definitivamente el periodista 10 minutos antes, principalmente para los medios de comunicación del interior del país, no van a poder tener una llegada y sobre todo de poder tener la suerte de que sus preguntas ingresen de una forma adecuada. Entonces, esto es realmente, para mí, como presidente de un gremio periodístico, completamente censurable porque viene justamente de la máxima autoridad que representa a la nación, en el cual debería haber un mecanismo mucho más democrático o por lo menos establecerse los calendarios de conferencias. Y si es que no se realiza esa conferencia en ese momento por una circunstancia, trasladarla 24 horas después. Bien, en este tiempo de pandemia ha ocasionado, ¿no?, muchas muertes. Es algo trágico para todos los países por la muerte que ocasiona el virus del COVID-19. Sin embargo, para otros es una oportunidad porque han usado la tecnología, la técnica, especialmente estos medios que están ahora de moda. Y yo escuché un comentario, ¿no?, en las redes sociales acerca de que periodistas de otros países ya habían recibido esta preparación años antes, ¿no? Años antes ya se habían preparado como para que este tiempo, ¿no?, que para algunos es difícil, ¿no? Para algunos es difícil, pero para otros ha sido la oportunidad para concretizar, para poder llevar en adelante sus proyectos, ¿no? Entonces, este caso de los periodistas en Europa, ellos ya se habían capacitado, ¿no? La pregunta es, ¿de qué manera los periodistas y los medios de comunicación aquí en el Perú, ¿no?, ya se habían preparado para innovar, para satisfacer a las necesidades de la audiencia de este tiempo durante la actual crisis? Sí, en efecto, lo que tú refieres es bastante verdadero, ¿no? Porque
Los medios de comunicación, tanto como la BBC, el Washington Post y otros medios de comunicación, ya vinieron utilizando las redes sociales para hacer inclusive hasta sus transmisiones en directo, ya no usando la señal satelital o el microondas para hacer una transmisión en directo, ¿no? O el streaming, ¿no? Sino ya propiamente conectarse al Facebook, ¿no? Y transmitir desde el Facebook en directo, ¿no? En el cual casi prácticamente en tiempo real podemos tener la información y los acontecimientos que están ocurriendo al otro lado del planeta, ¿no? Entonces, principalmente Europa, Estados Unidos, que nos llevan, pues, justamente una gran ventaja y están a la vanguardia de la tecnología, ellos han tenido más facilidad de poder ir adecuándose a este tipo y a este mecanismo de transmitir la información. Algo que nosotros en la actualidad estamos recién prácticamente utilizándolo y aprendiendo, ¿no? Porque definitivamente no todos están en la prestación de poder llevar a cabo una transmisión como la que se está realizando, inclusive en este momento, ¿no? Como la que estamos haciendo, utilizando pues esta plataforma, ¿no? Entonces, en el Perú existen muchas dificultades, principalmente que es la conectividad, ¿no? El ancho de banda del Internet es bastante dificultoso, principalmente en provincias. Incluso hasta acá en Lima, no todos los distritos tienen un ancho de banda adecuada, no tienen la fibra óptica que hace que justamente los datos que se transmiten tanto para subir y como para bajar sean los más adecuados y los ligeros de acuerdo a lo que se requiere. Y sobre todo también el costo, ¿no? Que esto implica, ¿no? De que si tú vas a hacer una transmisión desde una laptop o hacer una transmisión desde tu celular, implica que si lo vas a hacer desde tu celular, tengas los megas necesarios para poder realizarlo en el tiempo que lo quieres hacer y a la velocidad que necesitas para que no se congelen pues las imágenes que transmites, ¿no? Entonces esto hace pues de que nos vayamos preparando y nos vayamos preparando conociendo todos estos campos, no solamente el de ponernos al frente de nuestra cámara, ya sea por el celular o por la laptop, sino el de conocer justamente la tecnología, el mecanismo, las velocidades y sobre todo hacia qué público quieres llegar para poder posicionarlo sobre todo, ¿no? Esos son factores que definitivamente estamos aprendiendo, pero hay algo muy importante, Jaime, es que no nos estamos dejando de lado, estamos tomándolo en cuenta, con todas las dificultades que implican, que es el tema de la tecnología y también el de la prestación, pero estamos saliendo adelante. Bien, vamos a finalizar y antes de hacerlo vamos a hacer entrega, como siempre, a nuestros invitados especiales que martes a martes están aquí en la plataforma virtual de Radio Moderna, Radio Papá y el programa de la UPF Perú. En esta oportunidad estamos aquí en la cabina virtual con Ángel Sánchez Dueñas, presidente de la Federación de Periodistas del Perú. Estimado Ángel, a nombre de la Federación para la Paz Universal, el presidente de la UPF Perú extiende el presente reconocimiento al licenciado Ángel Sánchez Dueñas por su excelente participación en el programa de la UPF Perú que se transmite por Radio Moderna, Radio Papá y los medios digitales, promoviendo una cultura de paz en nuestro país. Lima, 25 de agosto del año 2020, firmado Dr. Trevor Edward Young, presidente ejecutivo de la UPF Perú. Muchas gracias, Ángel Sánchez, en esta oportunidad, por tu participación excelente, gracias de todo corazón. Y antes de terminar, tus palabras finales, tal vez quieras comentar algo y un mensaje final para todos
los embajadores para la paz y todos los que nos escuchan en este programa de la UPF y como presidente de la Federación de Periodistas del Perú. Adelante. Primeramente, agradecer al señor Trevor Jones por este reconocimiento, a Radio Moderna por también tomarme en cuenta, no solamente con la entrevista, sino también con lo que estamos hablando, y sobre todo también hacer una reflexión al respecto, pues, la labor que viene realizando la UPF, ¿no? Ya son aproximadamente casi 17 años que tiene la UPF en el Perú, desde que se fundó, pero que viene antecedida, ¿no?, sobre todo desde la Federación de Familias, la Federación de Mujeres, que han sido las que han sentado justamente los cimientos para el nacimiento de la UPF, y que esto se realizara no solamente en el Perú, sino en casi 190 países en todo el mundo, ¿no? Y que esto ha representado, pues, que los embajadores de la paz en diferentes ámbitos del quehacer de una nación tengan un protagonismo bastante importante, bastante interesante, y sobre todo que hayan logrado tener también un posicionamiento en diferentes campos de la política, de las letras, de la cultura, ¿no?, de las artes, ¿no? Y también, sobre todo, en el campo de las ciencias de la comunicación, ¿no? La UPF ha tenido, pues, sobre todo, uno de los principales medios de comunicación que han sido la versión en español del Washington Times, ¿no?, que ha sido Tiempos del Mundo, en el cual hemos tenido, y he tenido yo también, pues, una importante participación, y nuestro paso ha justamente marcado uno de los principales hitos, y desearles a todos ustedes, a los dirigentes que están llevando a cabo actualmente la Federación Universal para la Paz, que el mayor de los éxitos, mi compromiso a continuar colaborando con ustedes en lo que fuese necesario, en lo que tengamos el granito de arena para poder engrandecer cada vez más la labor social que se viene realizando a nivel de la UPF. Mis saludos al señor Trevor Jones, a su esposa, la señora Faith, y a ti, Jaime, María Elena, ¿no?, la labor que vienen realizando en la radio, de difundir semana a semana los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, en el país, y este evento último que ha antecedido, que ha sido uno de los eventos bastante importantes, sobre todo para poner en conocimiento de lo que está ocurriendo en el mundo en la pandemia, y lo que nos debemos preparar, y sobre todo de una preparación espiritual, que es uno de los principales principios por los cuales nosotros seguimos. Y que el próximo que se viene, creo que es en el mes de septiembre, si no me equivoco, va a haber también el mayor de los éxitos. Gracias, muchas gracias a todos. Bien, muchísimas gracias. Hasta aquí el programa Los medios de comunicación como instrumento de paz frente a la pandemia. Nuestro invitado estuvo nada menos que Ángel Sánchez Dueñas, presidente de la Federación de Periodistas del Perú. Bien, muchísimas gracias, y embajador para la paz también. Gracias a Jaime Fernández, saludos para nuestro presidente, para el doctor Trevor Jones, su esposa, la señora Faith. Gracias también a Melissa Sandoval, voz en off. Con nosotros será hasta el próximo martes. Gracias.